Muy buenas noches a todos nuestros participantes. A nombre de la Sociedad Paceña de Pediatría, Droguería Inti les da la bienvenida nuevamente a esta nuestra sesión de hoy, miércoles 23 de junio, con el tema Evaluación del Neurodesarrollo. Los dejo con el doctor Gastón Smith, moderador de la charla. Doctor. Buenas noches. Bueno, siguiendo la programación de este módulo de neurología infantil programado por la Sociedad Paceña de Pediatría, el día de hoy vamos a hablar sobre evaluación del neurodesarrollo. Tenemos como disertante al doctor Roger Wilfredo Condemaita Soto y como panelistas a la doctora Heidi Sanz Arrazola de Cochabamba y al doctor Víctor Hugo Cuellar de Santa Cruz de la Sierra. Vamos a hablar un poquito sobre los currículums de los doctores. El doctor Roger Wilfredo Condemaita Soto tiene especialidad de pediatría en el Hospital de Especialidades Materno-Infantil, dependiente de la Caja Nacional de Salud en La Paz. Tiene una subespecialidad de neurología pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, avalado además por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Fue adscrito a la unidad de neurodesarrollo en el Hospital Infantil Federico Gómez. Tiene un diplomado en Educación Superior en Salud. Tiene una maestría en Salud Pública con mención en Epidemiología. Actualmente es maestrante en Gerencia de Salud. Es consultor nacional e internacional para UNICEF, para el Ministerio de Salud, para el Ministerio de Justicia en Neurodesarrollo. Es miembro de la Academia Mexicana de Neurología. Es miembro de la Sociedad Boliviana de Neurología y es miembro de la Sociedad Boliviana de Pediatría. La doctora Heidi Sanz, además es docente de pregrado y posgrado en la residencia en pediatría y en la residencia de neurología pediátrica en el Hospital Materno-Infantil, dependiente de la Caja Nacional de Salud. La doctora Heidi Sanz Arrazola es médico egresada de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Tiene la especialidad de neurología pediátrica en Chile con la Universidad de Valparaíso. Es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón y es médico neuropediatra del Hospital del Niño Manuel Asensio Villarroel. Ella desempeña sus actividades en Cochabamba. Y finalmente, el doctor Víctor Hugo Cuellar Saucedo es médico cirujano por la Universidad Católica Boliviana San Pablo de Santa Cruz de la Sierra. Tiene la especialidad de pediatría en el Hospital de Niños Dr. Mario Ortiz Suárez, con subespecialidad en neurología pediátrica en la residencia del Hospital Japonés de Santa Cruz de la Sierra. Tiene además un posgrado en autismo por la Universidad de Belgrano de Buenos Aires, Argentina, y actualmente se desempeña como neuropediatra del Hospital de Niños Mario Ortiz Suárez. La dinámica va a ser la siguiente. El doctor Roger Condemaita va a exponer sobre evaluación del neurodesarrollo entre 30 a 35 minutos y luego vamos a pasar a una ronda de puntualizaciones por parte de ambos ponentes. Quería hacerles presente la disculpa del doctor Raúl Mendoza Ordóñez, que por motivos familiares no ha podido estar en la coordinación como estaba programado. Él ha tenido un motivo familiar con el fallecimiento de un familiar cercano y está en esos correteos en estos momentos. Y sin más, le voy a dar la palabra al doctor Roger Wilfredo Condemaita Soto para que comience con el tema. Doctor, la palabra. Muchísimas gracias, doctor Smith. Un saludo a la doctora Sanz, al doctor Cuellar y a todos los que nos están acompañando en esta noche. Bien, es evidente que vamos a entrar ya en materia, sin más preámbulos. Un tema apasionante, un tema, es evidente, de mis favoritos y seguramente del favor. Creo que dentro de lo que es neuropediatría es de los temas favoritos de la mayoría de los neuropediatras, ¿no? Seguramente algunos tienen alguna otra inclinación, pero creo que el neurodesarrollo es lo que nos ha enamorado de la neuropediatría a la mayoría de nosotros, ¿no? Y bueno, es importante, y vamos a hacer inclusive algunas conceptualizaciones filosóficas en relación a
el tema que vamos a abordar, porque la evaluación del neurodesarrollo tiene que ser previamente abordada en función del conocimiento, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo, el conocimiento es parte fundamental de las decisiones que uno toma. Sus preconceptos, sus experiencias previas, es lo que nos hace ser lo que somos, ¿no? Y es lo que hace que actuemos como actuamos, ¿no? Entonces, es muy importante bajo esa lógica, primero, declaro que no tengo ningún conflicto de interés en función de esto, y es muy importante y será muy importante responder estas preguntas en el tema de neurodesarrollo. La primera es de las más relevantes. ¿Están suficientemente informadas sobre el desarrollo cerebral de los niños y las niñas las personas responsables de tomar decisiones médicas y aplicarlas? Esto hablando específicamente del neurodesarrollo. Luego abordaremos cómo se evalúa el neurodesarrollo y qué debemos hacer y cómo seguir este tipo de pacientes. Como dije en la presentación, pues este va a ser un enfoque más práctico. Y en función de lo anterior, es muy importante establecer esto, porque esto es uno de los talones de Aquiles que he identificado y uno de los neurocientíficos que más admiro, que es el doctor Francisco Mora, también ha identificado. Todas las personas que evalúan neurodesarrollo, que enseñan, etcétera, nos movemos en el campo de la salud, de la educación, y estos campos que son unidos a través del neurodesarrollo, tenemos que saber cómo aprende el cerebro de un niño. Porque cuando no conocemos ese tipo de concepto, aunque sea de forma general, difícilmente las decisiones que tomemos van a ser las adecuadas. Y bien, entrando en materia de forma rápida, vamos a tocar este tipo de situación. Y vamos a hacer hincapié en uno de ellos. El cerebro de los niños aprende por 4 mecanismos básicos. El primero es imitación, el segundo es prueba-error, el tercero es empatía y el cuarto es la atención compartida, ¿no? Esos son los 4 fenómenos o mecanismos básicos por los cuales un cerebro, sobre todo en la etapa de los niños, aprende. Hay algo que se llama neuronas en espejo, ¿no? Y vamos a tocar el tema de la imitación. Este es un gráfico bastante interesante en el cual nos señala, ¿no es cierto?, de cómo la observación, ¿no?, puede influir, o más bien, parecerse mucho a la acción. Me explico mejor. La observación, cuando uno observa una determinada acción, esto hablando y extrapolándolo específicamente para los niños, ¿no? Ejemplo, cuando uno agarra un objeto determinado, supongamos una vela, como está aquí, ¿no? El niño presencia ese tipo de situación, ¿no? Y generalmente el tipo de actividad cerebral y por lo tanto de regiones del cerebro que se activan es muy parecido al tipo de regiones cerebrales que se activan cuando el niño hace esa acción. Es cierto, y por este mecanismo viene primero la imitación, viene primero la observación, para luego ser seguido por la imitación, ¿no? Entonces, este tipo de situación es la que se genera en el cerebro de un niño, sobre todo durante el primer año, que la imitación es uno de los procesos más importantes de aprendizaje en estos pequeñitos, cuando surge esto. Es por eso, y lo decía siempre, una niña de 2 meses sonríe cuando la mamá le sonríe, o un niño de 8 meses, aplaude cuando los demás aplauden, y etcétera, ¿no? Entonces, este es el fenómeno por el cual esta situación se da lugar, ¿no? Y así es muy importante tomar en cuenta el tema de la imitación para considerar más adelante algunos neuromitos que están muy, muy, muy diseminados, no solamente en la población, sino también en los profesionales en salud, principalmente los pediatras, incluso algunos pediatras. Entonces, es muy importante tomar en cuenta este tipo de conceptos, ¿no? Neuronas en espejo, imitación. El otro concepto muy importante a tomar en cuenta es la neuroplasticidad.
neuroplasticidad. Es un tema, es un concepto que seguramente muchos han escuchado, otros lo deben tener bastante bien claro, otros no tanto. La neuroplasticidad no es nada más que la capacidad del cerebro de un niño o de una persona, en realidad, neuroplasticidad y toda la vida, pero específicamente hablando de niños, de un niño, de una niña, para generar nuevas redes y conexiones neuronales a través de las experiencias, sensaciones, emociones, ¿no? Eso es neuroplasticidad. Y es así que generalmente, como ustedes pueden ver claramente, de forma continua, vemos una neurona, un grupo de neuronas en realidad, ¿no es cierto? Hay 3 en realidad en esta imagen. Estas neuronas, a través de estimulación de diferente índole, pueden generar más conexiones neuronales. Finalmente, luego de mayor tiempo de estimulación, tendremos conexiones neuronales mucho más numerosas y mucho más de calidad, ¿no? Entonces, estos dos fenómenos, cantidad y calidad, son lo que la neuroplasticidad logra a través de la experiencia que comentábamos hace un momento. Y es así que tenemos el concepto de los famosos 1000 días, puesto que la neuroplasticidad es un fenómeno fundamental y muy relevante, es una fuerza tremendamente importante durante los primeros 1000 días de vida, ¿no? Y lo que ustedes conocen de los 270 días de embarazo y los 365 del primer y segundo año, respectivamente. Entonces, esta etapa es vital porque nos permite, y nosotros detectamos algún tipo de problema, seguramente más adelante tomar algún tipo de conducta, o en ese momento en realidad, conducta que ayude al pequeño a través de la neuroplasticidad superar un determinado retraso en el neurodesarrollo. El otro concepto importante a tomar en cuenta, epigenética. La epigenética y neurodesarrollo se ha estado estudiando muchísimo en los últimos años. De hecho, en los últimos 15 años, aunque la epigenética tiene un poco más de 25 años en el medio ya siendo manejada, pero para el neurodesarrollo 15 años claramente. Sabemos que la epigenética no es nada más que, para los que conocen el concepto, de cómo el ambiente influye en la expresión genética, ¿no es cierto? Entonces, diferentes tipos de situaciones, experiencias y demás, van a generar que determinados genes se activen o desactiven en las personas. En este caso, nosotros tenemos aquí factores negativos, ¿no es cierto? Como pueden ser factores prenatales, intraparto y postnatales, desde problemas en el embarazo con restricción de crecimiento intrauterino, abuso de sustancias por parte de la madre, ansiedad materna, etcétera, etcétera, que van a poder generar a través de mecanismos epigenéticos modificaciones en la estructura cerebral que van a generar problemas y disfunciones a diferentes niveles de acuerdo a dónde se esté alterando epigenéticamente. Este tipo de situaciones concretamente, ¿no es cierto?, van a generar problemas a nivel de la conducta o riesgo de enfermedades mentales, tanto de inicio temprano como de inicio tardío, ¿no? Entonces, ese tipo de fenómenos y este tipo de conceptos, así de forma general, es muy importante tomarlos en cuenta. Es decir, las experiencias directamente van a influir a nivel molecular, nuestras decisiones y nuestros hábitos de vida influirán a nivel molecular para generar cierto tipo de situación. Si fueron positivas las experiencias o los hábitos fueron positivos, seguramente nosotros tendremos expresiones genéticas positivas. Si los hábitos fueron negativos, como es el caso de esta diapositiva, en la cual una mamá, ¿no es cierto?, está fumando, y eso va a generar alteraciones para el niño a muchos niveles, pero en este caso a nivel molecular, que van a hacer que esta persona, ¿no es cierto?, ya que fumó, haga más predispuesta a la siguiente para que, por ejemplo, tenga obesidad. Pero este tipo de mecanismo epigenético, ¿no es cierto?, se transmite inclusive hasta la segunda generación, es decir, y de forma mucho más intensa, como ustedes pueden ver claramente en este gráfico. El hábito de fumar de la abuela, vamos a decirlo así, va a influir de forma directa para que su nieta tenga genes más predispuestos a generar obesidad, ¿no? Entonces,
Esto se llama herencia epigenética transgeneracional, ¿no? Que es un concepto relativamente nuevo, pero que se aplica a muchos niveles y también al neurodesarrollo. Cualquier tipo de situación adversa, como comentaba en esta diapositiva previa, ¿no es cierto?, va a influir en el futuro, no solamente en los hijos de la persona que decidió tomar cierto tipo de actividad o que sufrió cierto tipo de problema, sino también va a influir en el tema de la expresión genética incluso de los nietos, ¿no? Entonces, hasta 2 generaciones posteriores, estos estudios en epigenética son bastante interesantes. Y es por eso que este tipo de situaciones, como violencia física, violencia psicológica, pobreza, violencia sexual, desnutrición, negligencia, etcétera, que son obviamente cosas negativas, van a influir de forma directa para que podamos tener alteraciones o problemas en el neurodesarrollo. Entonces, es importante para nosotros evitar este tipo de alteraciones, o si nosotros tenemos, es evidente que gran parte de estas situaciones muchas veces no son dependientes de los médicos, ¿no? De nuestro círculo, puesto que gran parte de estas situaciones también son, de hecho lo son, muy importante a nivel político. De hecho, incluso el tema del cerebro debería, en otros países lo es, debería ser una política pública, ¿no? Porque claramente las intervenciones de esta naturaleza van a influir de forma directa con el tipo de ciudadano que nosotros vamos a tener mañana. Y es por eso que a través, hay una serie hermosa que siempre la relato, que es la serie Lancet, ¿no es cierto?, para el neurodesarrollo, que ya tiene sus años, ¿no es cierto?, ya tiene sus años, el año 2016 se sacó, ¿no es cierto?, bastante interesante en relación al tema del neurodesarrollo. Un grupo de expertos a nivel mundial en neurodesarrollo han concluido claramente, ¿no es cierto?, de que estos elementos que muestro a continuación, los 5, son los importantes para determinar el grado o el tipo de neurodesarrollo que tendrá una sociedad, una persona, un país. El tipo de salud o servicios de salud de calidad a los cuales el niño está o dispone. La alimentación, recordando muy bien que desde pequeños la alimentación es muy importante. Hoy en día sabemos muy bien la relación entre alimentación y cerebro, ¿no? Entonces, sabemos muy bien que nuestro cerebro piensa como come, ¿no? Que tanto la desnutrición y, ojo, la obesidad, porque ahora en el mundo hay una epidemia de aquello, van a alterar de forma directa la forma como la estructura cerebral se va a formar. Recordando muy bien que el 20% de lo que consumimos, de lo que comemos, se va al cerebro. El cerebro es voraz en cuanto a lo que nosotros consumimos, ¿no? O sea, la quinta parte de lo que consumimos se va al cerebro. No hay ningún otro órgano en el cuerpo que lo hace, precisamente porque el cerebro tiene una importancia relevante a muchos niveles. El tema de cuidados responsables tiene mucho que ver ya, y el siguiente, que es seguridad y protección, con políticas públicas. Pero claramente, como dije en la anterior diapositiva, pues claramente este tipo de intervenciones son relevantes, no son dependientes de nosotros, pero hay un tema aquí, ¿no? Y esto es un llamado a cada uno de nosotros, incluido yo. Este tipo de realidades no se cambian desde el escritorio muchas veces, no se cambian desde las aulas. Este tipo de realidades son cambiadas desde los niveles a los cuales tenemos que dirigirnos, ¿no? Como sociedades, tanto de pediatría como neuropediatría, es nuestro deber sugerir implementación de políticas públicas que generen este tipo de cambios, ¿no? ¿Por qué? Cuando una política pública se basa en evidencia científica, claramente los resultados son mucho mejores. Y la evidencia científica en neurodesarrollo nos arroja este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, y esto es un llamado a cada uno de nosotros, porque a veces alguno puede llegar a ser autoridad, y es importante tomar en cuenta estos conceptos. No solamente hablo a nivel de política nacional, puede ser a nivel de política local o a nivel de política regional o incluso en su propio hospital, ¿no? Uno tiene que generar cambios a través del conocimiento. Y finalmente tenemos el tema del aprendizaje temprano. Es un deber nuestro como sociedad, como sociedades científicas, el poder orientar a los diferentes niveles, tanto niveles menores o niveles a niveles locales en redes de padres y otros, de este tipo de situación. Generar conciencia para informar a los papás este tipo de situaciones y poder darles las herramientas para que ellos
tengan el conocimiento para hacer el aprendizaje temprano para sus niños y niñas, sobre todo hablando de los niños menores de 2 años. Este tipo de cúmulo de acciones genera cambios muy positivos para el tema del neurodesarrollo. Finalmente, llegando al final de la última parte, está demostradísimo que el cerebro aprende a través de 3 fenómenos. ¿A través de qué experiencias se aprende? Jugar, el juego, la emoción y el ejercicio físico. Esto lo dicen todos los neurocientíficos a nivel mundial, y voy a volver a reiterar al doctor Francisco Mora, en el cual yo he estudiado mucho y que admiro mucho porque él es experto, uno de los mayores expertos mundiales en neuroeducación, ¿no? Y ese es el gráfico. Es evidente que a través de los años, sobre todo en el último tiempo, este tipo de situaciones se han ido dejando de lado. Pero gracias a la pandemia, este tipo de situaciones, quizás no en un número tan elevado, y quizás no con tantos niños, sino con los padres, deberían ser la media. Y no lo digo yo, lo dice la evidencia científica. Este es un hermoso artículo en cuanto a un metaanálisis en relación a los beneficios de la interacción con la naturaleza en niños y adolescentes. Esta revisión sistemática nos habla de diferentes tipos de situaciones, en niños sanos, en niños con TDAH, en niños con trastorno del espectro autista, en todos. Y en mayor o menor medida, en cada uno de los trastornos que les acabo de mencionar, los más en este artículo bastante interesante, ¿no? Sugiere que el beneficio de la interacción de estos 3 elementos previos, y el cuarto sería la interacción con la naturaleza, que son extremadamente beneficiosos para el cerebro. Hoy en día, en tema de neurodesarrollo, que nos estamos acercando hacia una vorágine de trastornos mentales, gracias a la pandemia, por diversos factores que esta ha generado, es importante no decirles a los papás, ¿no?, que se queden en casa encerrados con los niños. No, los niños deben salir, no a lugares públicos, deben salir a este tipo de actividades, ¿no?, con los padres, ¿no? Es muy importante hacerlo porque esto hace que el cerebro no enferme. Cuando el cerebro está aislado, cuando el cerebro no está en contacto, recordando muy bien que el cerebro es social, no está en contacto social, claramente se enferma. Entonces, este tipo de realidades serán vitales a la hora de enfrentar lo que se nos viene, y por eso a cada paso que doy este tipo de consejos basados en la evidencia, porque claramente nos van a dar beneficios, o más bien nos van a evitar muchos perjuicios posteriores. En el tema de evaluación del neurodesarrollo, ya entrando en materia, ¿no?, después de haber conocido sus conceptos muy importantes, es importante determinar 2 situaciones. Hay algo que se llama una evaluación del neurodesarrollo como tal, ¿no?, y hay algo que se llama tamizaje del neurodesarrollo. Y son 2 cosas diferentes. Lo que la mayoría de nosotros hace es tamizar. Aquí les presento algunas de las herramientas que se utilizan para hacer evaluación del neurodesarrollo, este tipo de herramientas y escalas, este tipo de instrumentos de evaluación, inventarios de desarrollo, evalúan más o menos en el lapso entre 2 a 3 a 4 días. Es por eso que este inventario de desarrollo de los diferentes escalas que les manifiesto, les presento, y hay muchas más, claro está, ¿no es cierto? Generalmente no las hacemos nosotros, las hace una neuropsicóloga o un especialista en pediatría del desarrollo, ¿no? Entonces, es importante, pero conocer este tipo de situación. Lo que nosotros hacemos, y lo que debemos hacer, es tamizaje en el desarrollo, ¿no? Y esto se hace a través de herramientas más sencillas. Ahí tienen el Denver a su izquierda, o tienen el Haife-Allevant a su derecha. Pero y hay muchas más, claramente. Algunos deben tener sus preferidos, de acuerdo a donde se hayan formado. Hay algunas antiguas, otras más nuevas. Pero la que me gusta a mí, y es una escala de aprendizaje del desarrollo, es esta, porque es de donde me formé. Pero no solamente es por eso, no solamente el corazón es el que me llama a utilizar esta escala. Antes, es importante evaluar este tipo de situación. No lo dije, pero lo voy a recalcar a continuación. Cuando hacen evaluación o tamizaje del desarrollo, ojo, no se hace de memoria. Y ahí es el error que se comete. Mi profesor decía, ¿no?,
ni yo me acuerdo muchas veces qué hace un niño en lenguaje, todas las cosas que hace un niño en personal social de 26 meses. Entonces recurro a mi herramienta, para eso se hizo. Entonces, cuando ustedes hacen la evaluación del desarrollo de memoria, ¿no? Es cuando se cometen los errores. Siempre deben tener a mano una herramienta, ¿no? Una herramienta para que eviten cometer errores o eviten cometer omisiones, que el error por omisión, en el caso del neurodesarrollo, es lo peor, el peor tipo de error que uno puede cometer, ¿no? Entonces, en esa lógica, ¿no? Es importante que escojan una. No les digo que escojan esta, pero les voy a decir por qué yo la escogí. Pueden tener la suya, reitero, ahí está el Denver, el Feta llevan, hay otras más, pero escojan una. No, nunca lo hagan de memoria. Ese es un concepto muy importante. Bien, ¿por qué escogí a este y por qué me gusta? Esta escala tiene obviamente ha sido ya validada, diseñada, pero deriva de la escala, de estas escalas, de Bailey y Battelle, que le comentaba hace un inicio, que son inventarios del desarrollo más largos. El Battelle, principalmente de Battelle. El Battelle es una herramienta que es la única herramienta de todas, excepto la SQ3, tal vez que también ha tenido su consideración en relación a su validación, ¿no? Pero mucho más el Battelle, que ha sido validada para población negra y para población latina, ¿no? Y también el Battelle, a través de un estudio que se hizo por la Unidad de Neurodesarrollo en México, ha sido validada para México. Claramente, mientras más se acerca a nosotros en validación, ¿no? Pues es evidente que tiene más valor. Entonces, esa es una de las razones principales por las cuales yo he elegido el EDI, porque como ustedes verán, hay diferentes tipos de escalas, pero obviamente es cierto, este tipo de situación deberíamos tener una escala en Bolivia, ¿no? No la tenemos, aunque el Nelson Ortiz se la hizo, pero bueno, hay que recordar que ya está desactualizada, de hecho muy desactualizada, el Nelson Ortiz yo no la uso, ¿no? No les recomiendo tampoco que la usen, pero es evidente que hay que utilizar alguna, ¿no? Bien. A continuación, ustedes han clasificado, perdón, han escogido una herramienta. El otro elemento importante a la hora de evaluar el neurodesarrollo, cuando ustedes identifican un retraso en algún área, deben clasificarlo. Eso es una recomendación muy importante porque eso permite, ¿no es cierto?, dos cosas: definir un manejo y definir un pronóstico y conducta. Ejemplo, ¿no es cierto? Cuando, y ahorita vamos a hablar un poco de este tema, siempre deben clasificarlo en leve, moderado y severo. Nunca poner retraso global del desarrollo o retraso del lenguaje y punto. Porque cuando ponen algo así, ¿no?, uno tiene una impresión equivocada del problema. Principalmente cuando ustedes envían, en dos situaciones, ¿no? Cuando ustedes envían a la persona que tiene la dificultad, o perdón, la que va a hacer la terapia, y a los padres, que son los directamente involucrados. Entonces, cuando tú defines en qué grado de retraso está, es evidente que tú vas a darle la herramienta de comprensión tanto al papá y también darle las herramientas, por lo menos de forma inicial, a la terapeuta que te va a ayudar en un determinado problema, ¿no? Entonces, y el otro concepto y el otro tip aquí es que esta clasificación siempre es dinámica, ¿no? Es bien dinámica porque generalmente entre estos dos a veces hay algún manejo o cambio, pero es diferente muchas veces cuando está atrás. Leve, moderado, severo, y a continuación me van a entender mejor. Leve cuando está un hito por detrás de lo que la edad cronológica establece, moderado cuando está 2 hitos por detrás de lo que la edad cronológica establece, y severo cuando está 3 hitos por detrás de lo que la edad cronológica establece. Me explico mejor. Ejemplo, para que se entienda mejor. Lo voy a hacer con la herramienta que yo utilizo. Niños de 1 año, 11 meses, que dice solo mamá, el resto son emisiones de sílabas sueltas no comprensibles. Bien, un niño de 1 año, 11 meses, vamos a ver nuestra escala, debería estar juntando, haciendo frases de 2 palabras, ¿no es cierto? Y hablando por lo menos, mínimamente, entre unas 30 a 50 palabras, ¿no?
Este niño dice solo mamá. Entonces, nos vamos hacia atrás, un grupo de edad anterior, 16 a 18 meses. Un niño de 16 a 18 meses sabe decir 4 palabras, además de papá y mamá, ¿no es cierto? ¿Este niño está allí? No, tampoco. Entonces nos vamos un poco más atrás. Un niño de 13 a 15 meses, en este grupo de edad y según esta herramienta de tamizaje, dice algunas otras palabras, además de mamá y papá. Es decir, un niño de 13 a 15 meses ya dice más de 2 palabras, ¿no? Tampoco, estamos allí. Entonces nos vamos a 10 a 12 meses. El niño dice papá o mamá. Perfecto. Creo que aquí cabe. Así es. Entonces, aquí debería estar, pero no está aquí. Si estuviera aquí sería un retraso leve. Si estuviera aquí sería un retraso moderado. Pero como está aquí, es un retraso severo del lenguaje, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, nada más, pero es para que comprendan cómo uno debe clasificar y a continuación vamos a comentar el tema este de por qué, bueno, adicionar un poco más de información, el por qué se clasifica, ¿no? Y por eso me gusta también la herramienta porque nos permite este tipo de situación de forma rápida. Bien. Entonces, en esa lógica y respondiendo a la siguiente pregunta, ¿qué se hace? Claramente, ¿no? Y las recomendaciones en relación a esta situación son, cuando estamos a un retraso leve, pues obviamente hay que iniciar terapia dirigida. Esto puede hacerlo inclusive un pediatra, ¿no? Y no hay ningún problema en esa situación, ¿no? Para el caso anterior, para el ejemplo, pues iniciaremos con audiología. Este es un tema relevante. Nunca hay que minimizar los retrasos del desarrollo. Un retraso del desarrollo es eso, un retraso que debe ser intervenido, aunque con consejos simplemente y una consulta de consejos por fonoaudiología adicionalmente a la nuestra, que obviamente tenemos que darle consejos, ¿no? Cuando se trata de neuropediatría, igualmente en el caso de pediatría, hasta intervenciones mucho más prolongadas y mucho más específicas. Los retrasos. Entonces, esto es muy importante. Luego lo que se aconseja de 3 meses, reevaluar y si mejoró, esperar y bueno. Si no mejoró, seguramente habrá que tomar otro tipo de decisiones. Cuando estamos ante retrasos graves y moderados, perdón, esta paciente debe ser referida inmediatamente a un neuropediatra para que se evalúe de forma más minuciosa, puesto que puede haber algún otro problema inherente al neurodesarrollo de la paciente, ¿no? Entonces, esto es muy importante a considerar, es muy importante, ¿verdad? Pero tú, ¿cómo sabes que es leve? Pues no has hecho, si no has utilizado la escala y crees que tú tienes todo en la memoria, pues claramente te puedes equivocar. Si tú has utilizado una herramienta de tamizaje que no lleva más de 2 a 3 minutos, y así lo hemos calculado, y así se ha calculado esto a hacer, claramente es más difícil que te equivoques. Otro elemento importante a considerar es que los retrasos moderados a graves nunca van solos, ¿no? Es decir, no hay retraso moderado del lenguaje nada más, no. Recordando muy bien que el cerebro funciona como una unidad, no existe descrito, ¿no? Siempre los he retado a mis residentes a que me presenten un paciente con retraso moderado, severo, puro, no van a encontrar, ¿no? Generalmente vienen siempre con los retrasos globales, ¿no? Pero es un tip importante a considerar. Bajo esta lógica, es importante tener en cuenta este otro concepto, periodos sensibles, ¿no? Los periodos sensibles son, como se manifiesta aquí, periodos en los cuales, ¿no es cierto?, diferentes tipos de los fenómenos a nivel neurológico, como proliferación celular, la proliferación de progenitores y de las neuronas inmaduras, desarrollo de las sinapsis dendritas, la mielinización per se, son situaciones que se dan en este tipo de ciclos, ¿no? Evidentemente la proliferación celular, junto con el tema de la organización de los progenitores y de las neuronas, ¿no es cierto?, van a fundamentarse, ¿no? Esto es expresión génica en porcentaje, ¿no? Y esto es la edad. Vamos a ver que este tipo de situaciones son mucho más evidentes y la expresión génica está mucho más incrementada durante la etapa embrionaria y la etapa fetal. Durante la etapa embrionaria, perdón, ya más adelante, cuando hay el nacimiento, el tema de la sinaptogénesis, el tema de la organización
y el tema de la mielinización van a formar parte fundamental y después de ahí durante toda la vida de este tipo de desarrollo de la arquitectura del cerebro, ¿no? Y a continuación, el periodo sensible quiere decir que durante los 1000 días hay situaciones que pueden generar cambios que van a durar toda la vida. Eso ha estado demostrado a través de diferentes experimentos. Kandel, uno de ellos, Kandel, un libro, por cierto, muy recomendado en neurociencia, ¿no es cierto?, que nos habla de los experimentos de, por ejemplo, cuando se ha privado de la luz durante las primeras 2 semanas de vida a las ratas, un experimento bastante interesante. Han demostrado durante los siguientes 2 a 3 meses y durante toda la vida en realidad, grados de ceguera en diferentes niveles, ¿no? Entonces, esto claramente denota este concepto, periodos sensibles, y eso también aplica claramente al cerebro de los seres humanos, ¿no? Entonces, hay situaciones que deben ser muy importantes a considerar, y es por eso que esos primeros 1000 días y la detección de los trastornos del neurodesarrollo deben ser vitales para que podamos intervenirlas y posteriormente no tener que lidiar con problemas mucho más severos. Los dejo finalmente con algunos tips en relación al tema de cuándo preocuparse, si hay dificultad para succionar, si llora por periodos largos sin razón aparente, estoy hablando a los 2 meses a 3 meses de vida, si no reacciona a los sonidos fuertes, si mueve más un brazo que el otro, entre los 2 a 3 meses, preocúpense. Este es otro concepto que a continuación, al final lo voy a mencionar otra vez, ¿no? El llanto es un tema muy importante y a veces nosotros pasamos por alto el llanto en los niños, ¿no? Que es tan relevante a la hora de evaluar el neurodesarrollo principalmente durante los primeros 3 meses. Tanto el tema de la frecuencia, el tono, si es consolable, son los elementos fundamentales para evaluar. Y a veces la pasamos por alto, ¿no? 3 a 4 meses, falta de movilidad de una extremidad, falta de sostén cefálico, si el niño no rueda. 12 meses, no responde a su nombre y no interactúa socialmente, no hay fuerza para aceptarse, no emite lenguaje. 18 meses, si hay alguna pérdida de habilidad en un tema de socialización o lenguaje. A los 2 años que no socialice, que no hable, es una emergencia neurológica. De hecho, desde los 18 meses lo es, ¿no? Como hemos mencionado en el ejemplo que habíamos tocado, ¿no? Bien, finalmente, algunos tips. En neurodesarrollo no se recomienda usar la palabra inmadurez. Los niños no son frutas, ¿no? La palabra inmadurez es un concepto que hay que desterrarlo, porque da una falsa sensación de seguridad. Cuando tú hablas de inmadurez con una fruta, dices, ah, no, pues hay que darle tiempo y por ahí sí madura, ¿no? Como las frutas, ¿no? No. Cuando hay un retraso, hay un retraso. Eso no es inmadurez del cerebro, ¿no? Inmadurez, como reitero, da una falsa sensación y un concepto equivocado en el cerebro, perdón, en el imaginario de los padres y también de las personas que están tratando al niño. Si la madre les menciona de forma reiterada alguna preocupación en el neurodesarrollo, ¿no? Debe ser abordada. Esto es un concepto y un llamado a todos los neuropediatras, porque llegan al consultorio pacientes de 3, 4 años que han acudido a muchos médicos, a muchos pediatras, y nadie le tomó importancia a la preocupación de la mamá de que no hablaba, ¿no? O le dijeron, va a hablar, tranquila. O agarraron este neuromito tan frecuente, no es varoncito, va a hablar, y otros neuromitos que seguramente será que lo busquemos. Pues muy importante, no minimizar y darle importancia a lo que dice la mamá. Nunca dejen de sorprenderse o pasar por alto algún signo o síntoma. En el momento que dejen de sorprenderse y de ser curiosos, ¿no? Es evidente que ustedes van a morir como médicos y más como neuropediatras o pediatras, ¿no? Entonces, es muy importante. Vamos a desconstruir neuromitos, lo que les decía acerca de los papás, acerca de la alimentación, acerca de que el niño es mimado, por eso no habla. Bueno, he escuchado tantos tipos de diferentes aseveraciones, claramente rayan a veces en lo irrisorio. Bueno, eso es lo que uno quiere. El comienzo de la vida, ¿no es cierto? Debe ser un comienzo adecuado. Un ambiente saludable, cálido, lejos del estrés, de la violencia. Y si detectamos algún trastorno, pues tratarlo.
porque hay algo que se llama resiliencia. Los problemas que el niño pueda llegar a tener más adelante, y ha tenido unos primeros 1000 días adecuados, ¿no es cierto? Seguramente los problemas que vengan posteriormente no van a generar mayor mella en él. Esto hablando desde el punto de vista cognitivo, pero más importante incluso hablando desde el punto de vista emocional, ¿no? Entonces, los dejo con eso. Esta es una frase muy bonita, ¿no es cierto? Esta es de la Unidad de Neurodesarrollo de la Universidad de Harvard, esta frase: cerebros fuertes hacen sociedades fuertes. Y yo siempre le he añadido, ¿no es cierto? Sociedades fuertes significan un país fuerte. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Condemaita por su presentación, y vamos a comenzar con la parte de comentarios por parte inicialmente de la doctora Heidi Sanz, por favor. Muchas gracias, Gastón. Bueno, felicitar a Roger, una excelente presentación, creo que ha sido muy buena, muy dinámica, conceptos bastante claros. Y pues yo me quiero quedar con lo que él decía, quizás podríamos ahondar mucho en esto, es sobre los periodos sensibles del desarrollo, que a veces también nos gusta llamarlos como periodos ventana del desarrollo. Es los tiempos en los que una habilidad se puede adquirir, ¿ya? Y que no es igual si expones a esa habilidad al niño en otro tiempo. Por ejemplo, lo que tú describías, la parte visual, ¿ya? Un niño tiene que estar expuesto a la luz antes del 3er mes de vida, esos ojitos, porque lo contrario no desarrollan la vía visual. Por más de que yo después exponga la luz, nunca va a ser lo mismo. Entonces hay una serie de periodos que son importantes. El desarrollo afectivo también va de la mano con esos periodos ventana. Entonces yo prefiero llamarlos sensibles, pero ventana, en el que yo tengo una oportunidad de poder rescatar esa habilidad al niño y poder lograr que recupere ese déficit. Como tú nos has dicho, los primeros 1000 días son esenciales en el niño, y también no sé si podríamos desarrollar en los niños que tienen retraso en el desarrollo, que tienen un hándicap, ¿cómo influye la estimulación? ¿Qué rol tiene la estimulación temprana? Porque se ha visto que obviamente cuanto más precoz es mejor, unido a este concepto de periodo de ventana, y evidentemente cómo es más o menos la curva de evolución de un niño con un retraso en el desarrollo. Evolucionan o adquieren las habilidades al mismo ritmo que otro niño que no tiene retraso, o en realidad con la estimulación, o en realidad tienen ya este hándicap por el resto de su vida. Y otro concepto que pues has tomado, que es bastante importante, es lo que estamos viviendo ahora, y es cierto. Yo creo que como sociedad tenemos una deuda a los niños, una deuda grande. Les hemos quitado el disfrute del juego, del compartir, de la actividad física, el recrearse. Los hemos encerrado por meses. Y es cierto, pues corrían riesgo la vida y ante todo eso, pero creo yo que estamos en deuda con ellos, no solamente por eso, sino también por el aprendizaje, la virtualidad que se ha dado esto. Ellos son niños diferentes, es cierto, pero les hemos quitado una cosa que es tan importante como es el disfrute, el jugar, el interactuar con los otros niños, el correr, que son partes fundamentales del desarrollo. Bien, y yo no sé qué opinan sobre esto de las ventanas, periodos sensibles. Más, a mí me gusta más ventanas del desarrollo. Bueno, me voy a dar la palabra
Bueno, sí es evidente y celebro lo que comentas, Heidi, en relación a estos periodos ventana. Y sí, creo que el periodo ventana te da ese tema, ¿no? Oportunidad, ¿no? Entonces es una situación muy, muy relevante a tomar en cuenta porque este periodo es el más importante en cuanto a detección. De ahí que muchas veces, ¿no? Y hay muchos estudios que dicen aquello, ¿no? Yo siempre les digo esto a los papás y creo que es importante que se los digamos a los papás, ¿no? Muchas veces creemos que la mejor universidad, que, no, pues yo quiero que se vayan a estudiar al exterior, en una universidad súper buena, ¿no? Papá, mamá, cuando usted tiene que invertir más en su niño, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, tiempo y demás, es en los primeros 2 años de vida. Porque los réditos, y esto lo dice la evidencia en neurociencia, son mucho mayores, ¿no?, de los que va a lograr una educación primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Entonces, peor posgrado. Entonces, creo que ese es un concepto importante, por eso cuando hay un niño que tiene un retraso y a veces el papá tiene un poquito ahí de problemas y demás, yo siempre les digo esto, papá, si algo tiene que invertir, tiene que invertir en su niño, invierta en su niño, no en una casa, no en un auto, no, invierte en su niño, porque ahí este niño es el que le va, este tipo de inversión es la que le va a dar resultados más adelante. Y eso no lo digo yo, lo dicen muchísimos estudios, ¿no es cierto? El estudio Perry Project es uno de los que más me gusta, ese estudio, que siempre se los recomiendo, un seguimiento de 40 años, Exacto, sí. fascinante, fascinante sus resultados, y creo que va por allá, ¿no? Sí, Bueno, vamos a... Dime, Heidi. no, reforzar lo que decía, que los 2 primeros años son los vitales. También, por ejemplo, nos ocupamos de adquirir un idioma nuevo. Entonces, el desarrollo del lenguaje máximo entre los 2 o 3 años. Y es mejor si lo expones a otro idioma, y ahí el niño desarrollará el idioma secundario como el idioma materno. Hay otras habilidades, al aprender a tocar un instrumento musical, por ejemplo. Los primeros 4 o 5 años también es esencial. Entonces, todas las habilidades que uno desea que tenga su niño, pues son ventanas de oportunidad que tenemos que planteárselas en esa etapa, en esa crítica edad que son los primeros años. Muy bien, muy de acuerdo. Vamos a dar la palabra al doctor Víctor Hugo Cuéllar para que haga sus puntualizaciones, por favor. Hola, buenas noches a todos. Primero agradecer por la invitación y por esta actividad que están haciendo, ¿no? Que a la vez integramos al país con neuropediatría, ¿no? La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Quiero empezar con una frase de un pediatra inglés de renombre, en relación obviamente al neurodesarrollo y la evaluación de los niños. Dice, mientras más se aparta un niño de las conductas esperadas para su edad, menos probable es que se trate de una variante de la normalidad, ¿sí? El autor es Ronald Illingworth, y esto en relación a un concepto que es de estadística, pero que es muy importante a la hora de realizar la evaluación y que tiene que quedar como concepto claro para los pediatras y para los médicos que están en formación, que seguramente tenemos presente ahora en el auditorio, y que es, bueno, el rango de dispersión que consiste que un hito del desarrollo se puede presentar en un rango de tiempo determinado, como por ejemplo la marcha, que es el más, al que estamos, se podría decir que es el más bonito, al que los padres están más atentos, es el más esperado, que vaya de los 10 meses a los 18 meses. Entonces, el autor dice que mientras más se acerque al extremo distal, por decirlo de algún modo, tenemos que estar más atentos para considerarlo que está fuera de la normalidad, es decir, que nos acercamos a la anormalidad y posiblemente a la enfermedad, ¿sí? Que, bueno, no tengo nada que acotar porque la presentación fue muy buena, felicito al doctor Condemaita, pero quiero hacer algunas puntualizaciones en relación a la detección precoz de las alteraciones del neurodesarrollo, ¿no? Y no solamente en detectar precozmente, tomando en cuenta obviamente que el evaluador tiene que conocer qué es lo normal para saber cuándo estamos aproximándonos a la enfermedad,
y saber derivarlo en el momento apropiado. Entonces, parte de la currícula, hacer énfasis de los médicos que se especializan en pediatría, hacer énfasis en el neurodesarrollo, ¿sí? En la evaluación del neurodesarrollo, en reforzar los conceptos de normalidad en cuanto a los hitos del neurodesarrollo, para tomar medidas puntuales de intervención, que fue lo que hicieron, dejaron claramente tanto el doctor Condemite y la doctora Sanz, ¿no? Para realizar de forma oportuna un manejo, una intervención multidisciplinaria, ¿sí? Nuestro papel tiene, bueno, es amplia la neuropediatría, pero lastimosamente nosotros no podemos ser los terapeutas también. Entonces, tener en cuenta que tenemos que trabajar de la mano con diferentes terapeutas. Como dijiste, doctor Condemaita, hay tipos de evaluaciones que dependen por el tiempo, por el espacio, de gente, otro tipo de profesionales que están especializados en realizar las evaluaciones, ¿no? Y también las intervenciones, ¿de acuerdo? Porque no todo es con medicina, sino terapia conductual o lo que corresponda. Y por lo tanto la intervención del psicólogo, del psicopedagogo, del terapista ocupacional, del fonoaudiólogo, que es muy importante. Y entonces quizá lanzar la idea, no sé cómo funciona en La Paz y en Cochabamba, pero de la creación de equipos de trabajo del neurodesarrollo, no solamente desde el punto de vista diagnóstico, sino terapéutico, ¿no? En Santa Cruz tenemos esas limitaciones, sobre todo en nuestro hospital de niños hay grandes limitaciones. Tenemos psicología y de ahí poco más. Fisioterapia más, aparte de eso, más allá de eso, es poco lo que se puede hacer. Sí hay equipos multidisciplinarios formados de forma privada, pero bueno, sabemos que nuestros pacientes que vienen al sistema público, bueno, están en la pobreza, ¿no es cierto? Hay muy poco acceso a la parte privada para el manejo de estas condiciones que si las diagnosticamos y las manejamos oportunamente en su momento, pues bueno, vamos a tener mejor pronóstico, pero nuestra realidad es otra, ¿sí? Otro punto que quiero tocar es en relación a nuestros niños prematuros y desnutridos, que desgraciadamente sigue siendo en nuestro país una debilidad. Todavía somos un país que tiene niños con desnutrición severa. Y sabemos que estas enfermedades tienen sus consecuencias no solamente en el periodo de internación, sino a muy largo plazo, ¿no es cierto? Y está determinando que tengamos una población muy afectada y que muy dependiente del sistema de salud y por lo tanto con mucha repercusión económica sobre el Estado y sobre nosotros mismos. Entonces, mi propuesta, que también hay que fortalecer eso en los hospitales públicos, estoy hablando de mi ciudad, de Santa Cruz, que quizá crear, ¿no?, en conjunto programas de seguimiento a este tipo de pacientes, porque lastimosamente hay niños que fueron prematuros, que no 3, 4 años con muchos déficits motor, cognitivo, del lenguaje, de la comunicación, pero que ya es tarde para intentar hacer muchas cosas que se pudo hacer de forma más temprana. El papel del neonatólogo, si bien consiste en esos 28 días, ¿no?, cuando se presenta la enfermedad en el recién nacido, consiste en, qué sé yo, medicar para la sepsis neonatal, recuperar de la prematurez extrema, la recuperación nutricional, etc. Pero luego viene la parte más larga y más difícil, que nosotros lo vemos todos los días en el hospital, que ya es precisamente esta que va a abarcar muchos años, en el que va a comprometer a más de un miembro de la familia porque va a estar a cargo de este niño especial. Otro punto muy también importante, considerar las comorbilidades de nuestros niños que tienen déficit. El neurodesarrollo es muy amplio y entonces considerar diferentes etapas del crecimiento, no solamente de un sano, sino especialmente un niño con déficit en áreas definidas del neurodesarrollo, considerar las comorbilidades, ¿no? Qué sé yo, se habla tanto del TEA, de los trastornos del espectro autista, que ya la gente viene muy susceptibilizada, ya muchos de ellos con el diagnóstico en la boca, según ellos.
vemos muchos niños con TDAH y muchos de ellos con antecedentes de lo que estoy mencionando, como la prematurez extrema o la desnutrición, otras condiciones que provocaron hospitalizaciones prolongadas. ¿Sí? Un punto importante, cuando mencionaste, doctor Condemaita, algunos signos de alarma, quizá mencionar la regresión, que no solamente la regresión del autista, sino que puede ser asociada a procesos metabólicos, ¿no es cierto? No solamente la detección de la progresión, de la adquisición de los hitos madurativos, sino que también el niño comienza a retroceder, comienza a perder las palabras que ya adquirió o las capacidades motoras que ya adquirió. Entonces, el papel del pediatra es fundamental porque es el que está en primera línea de detección del desarrollo del niño. Y no precisamente que haga un diagnóstico puntual, ¿no? Sino que derive de forma oportuna con el especialista. Y si tiene la capacidad de hacer un diagnóstico, pues bueno, derivarlo directamente ya con el terapeuta, ¿no? Apoyarse de forma de un equipo, en la medida de lo posible, de un equipo multidisciplinario o de lo que tenga a mano para hacer un diagnóstico más específico. Desgraciadamente, lo que mencioné hace un momento, existe esa dificultad en crear equipos multidisciplinarios. No sé cuál es la situación en los otros departamentos, pero aquí, por lo menos en la parte pública, es muy difícil. Tenemos un solo fonoaudiólogo en el sistema público, que es en el hospital japonés, y lo demás es privado, ¿no? Con muchas dificultades de acceso de nuestros pacientitos. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, doctor Víctor Hugo. Tal vez puntualizar por parte de la situación que mencionaba el doctor Víctor Hugo, que creo que se comparte también en los hospitales públicos, tanto de La Paz como de Cochabamba, la ausencia de proyectos de neurodesarrollo, donde realmente el neurodesarrollo sea central en los servicios de pediatría. No sé si quisieran comentar algo más al respecto, Heidi o Roger. Bueno, sí, es verdad. El neurodesarrollo no está ni siquiera incluido en los programas de educación en los alumnos de pregrado. Entonces, creo y que es un aspecto fundamental. Como sucede en Santa Cruz, en mi hospital ocurre lo mismo. Tenemos niños con grandes problemas del desarrollo. Contamos con un psicólogo y fisioterapia. Y no tenemos redes para armar tampoco que sean accesibles para los pacientes, para el grupo poblacional a la que está dirigida el hospital. Entonces, generalmente tienen que optar por la parte privada que, dados los costos, no se puede. Entonces, sí, esa es una paleta que tenemos como hospital pediátrico, hablando de la parte pública. El diagnóstico precoz también creo que estamos un poco lentos. No sé cómo ocurre allá, pero acá en nuestro medio, los neuromitos, como dice Roger, abundan, y eso hace que lleguemos tarde al diagnóstico en la mayor parte de los casos, y eso descansa principalmente sobre los pediatras que hacen el control de niños sanos y son los que deberían estar atentos y son los que deberían derivar. No sé si han visto el último, ya no tenemos un carnet. ¿Te acuerdan que antes teníamos un carnet de salud infantil que era rosado para las niñas y azul para los niños? Ahora es una libreta. Es una libreta de salud infantil, y es una libreta que tiene varias páginas y dentro de ellas hay un capítulo especial que dedican al desarrollo, ¿eh? Lo cual me ha gustado, por lo menos ahora está más incluida, pero ¿cuál es la dificultad? No la llenan. Entonces, da el capítulo de desarrollo con escalas, con hitos, con signos de alarma. ¿Qué debe hacer en caso de que con puntajes, una escala hecha con puntajes, ya? ¿Y qué debe hacer el pediatra cuando tenga este puntaje? Mandar a terapia de estimulación. Y el poco tiempo que está esta libreta funcionando, que es alrededor de un año menos, con pandemia de por medio, pues no se ha visto que funcione porque no la llenan. Toma un poco más de tiempo, sí, pero no la llenan. Entonces, creo que es
un aspecto que también tenemos que considerar, que hay que capacitar a nuestros futuros pediatras a tomar en cuenta el desarrollo. Y que estos pequeños elementos que tenemos, como esa libreta que ahora se utiliza, pues usarla para alerta, por lo menos para una derivación precoz. Tal vez algún comentario, Roger. Sí, bueno, La Paz, pues la realidad es muy similar, ¿no? En los hospitales pediátricos. Claro, en la caja es un poco distinto porque afortunadamente en la caja contamos con el tema de lo que es el CIRI, que es el Centro Integral de Rehabilitación Infantil, que de hecho afortunadamente, y ojalá ese tipo de situaciones se replicaran en todo el país, es un edificio que ahorita está funcionando en una situación construida, pero va a funcionar, está construyéndose, es un edificio de 8 pisos exclusivamente para rehabilitación infantil. Es una belleza lo que va a ser eso, ¿no? Y obviamente eso por nuestros niños es algo muy importante. Pero claro, es un tema destinado únicamente a los asegurados de la Caja Nacional. Es evidente que, si bien es un seguro grande, pero la realidad de los otros seguros y peor de lo público es igual, pues bastante complejo, ¿no? Entonces, sin duda alguna, y aquí surgen nuestras iniciativas, y lo que decía hace un momento, ¿no? Yo, a manera de siempre tratar de buscar soluciones y demás, ¿no? Siempre es bueno, y aquí el comentario de la doctora Ramírez siempre es importante, el tema de las redes, ¿no? Y bien nuestro sistema de salud no permite actuar de forma integrada, porque es difícil integrar público y seguridad social, por ejemplo, que de hecho toma lo más grande de lo que es la seguridad, la salud en nuestro país, pero tiene que haber caminos, ¿no? Y obviamente, como decía en una parte de la charla, es importante que nosotros los propongamos, ¿no? Nos sentemos, es hora de poder proponer no solamente cambios y a nivel científico, sino también a nivel social y político inclusive, porque ahí es donde en realidad se toman las decisiones. Lo que hacemos nosotros muchas veces no es tan relevante y no impacta tanto como una decisión política puede impactar, ¿no? Y bien puede que una vez nos hagan caso, 2 o 3 o 4 o 5, pero quién sabe a la décima, ¿no? Entonces es importante insistir y desarrollar este tipo de espacios, ¿no? Son muy importantes para generar debate, para generar conocimiento, y de esta forma cambiar realidades, que es lo que finalmente queremos, ¿no? La experiencia, por ejemplo, les doy del CIDI, es importante, y quién sabe si alguien trabaja, alguien en una caja de los que nos está escuchando, pues pedir algo similar para su región y su regional. Finalmente surgió como una inquietud de un grupo de fisiatras inicialmente, y ahora imagínense, estamos con unos que nos va a ayudar mucho a nosotros como en el tema de neurodesarrollo infantil, ¿no? Entonces, creo que son temas importantes a considerar, y esos cambios tienen que venir de este tipo de iniciativas, ¿no? Y creo que pueden ser a todo nivel, no solo a nivel neuropediátrico también. Bueno, nos preguntan sobre el impacto, tal vez ninguno ha comentado sobre el impacto de la lactancia materna en el neurodesarrollo. No sé si quieres decir algunas palabras, Heidi, al respecto. Bueno, en realidad sí se ha hablado mucho sobre la lactancia materna, no solamente como un factor de transferencia inmunológica y protector al niño, sino también el asunto del vínculo, el vínculo, la relación madre-niño. El apego precoz, que sería uno de los primeros aspectos relacionados con la lactancia, se ha visto que tiene un efecto a nivel no solamente del niño, sino también de la madre. Ya el generar este vínculo es uno de los aspectos más importantes de la lactancia materna y estimulador del neurodesarrollo. Más allá de eso, y el proceso normal, fisiológico de alimentarse, también está fomentado por la lactancia. No es lo mismo la succión de un biberón que de un seno materno, ¿no es cierto? Entonces, ese también resulta ser un factor estimulante diferente de lo que resulta la lactancia, la alimentación artificial. El aspectos más allá de la parte, digamos, inicial, lactante,
No he podido encontrar, porque hace poco he revisado justo, ningún artículo que diga, digamos, los niños que han sido alimentados con lactancia materna tengan un mayor rendimiento escolar o tengan un mejor puntaje en CI. No sé si alguien ha podido encontrar alguno de esos aspectos. No hay gran diferencia entre los niños alimentados entre alimentación artificial y lactancia materna. Sí, en el aspecto, como les digo, vincular, en el aspecto afectivo, pero no tanto en el aspecto cognitivo. No sé si ustedes han podido encontrar algo. Roger o Víctor Sí, Hugo, ¿alguno? sí, concuerdo, los artículos en relación a lo que se busca, sí hay alguna diferencia, pero no es significativa, ¿no? A nivel del tema cognitivo, pero es importante a nivel del tema emocional, eso sí, pero es importante recalcar una cosa, ¿no? Hoy en día los conceptos a nivel de neurociencia y de evaluación de los aspectos cognitivos y adaptativos, ¿no? Tienen mucho que ver lo emocional, ¿no? Entonces, eso quizás es el plus, ¿no? Porque de hecho hoy en día tenemos el concepto de inteligencia emocional, que ya desde el año 2000, aunque hay un paréntesis ahí, está siendo en este momento bastante cuestionado lo de inteligencia emocional, pero bueno, todavía lo tenemos ahí. Y es Sí, un tiene sus elemento, detractores. sí, así es, ¿no? Pero de todas formas, tenemos el concepto y es evidente que lo emocional, esta inteligencia emocional, inclusive es factor pronóstico para el éxito, ¿no? Entonces, creo que bajo esa lógica, ¿no? Sin duda alguna, los beneficios de la lactancia materna van a ser superiores al tema de la lactancia artificial, la lactancia complementaria artificial, puesto que, perdón, la leche artificial, no hay lactancia artificial, la leche artificial, ¿no? Porque es evidente de que va a generar este tipo de cambios y en eso sí reitero, hay mucha evidencia de que hay diferencias significativas, ¿no? Significativas en la parte afectiva, vincular, emocional. Eso son niños que, bueno, lo que describen que la parte emocional, sobre todo, no he visto el TDA así específicamente como un trastorno, no he encontrado, pero sí la parte, como tú dices, afectiva y emocional. Nos preguntan sobre el impacto de la anemia, fundamentalmente la anemia ferropriva en el neurodesarrollo. Tal vez, Víctor Hugo, pudieras hacer una puntualización. Bueno, desde mi punto de vista, no solamente tomarla como una entidad aislada, tal cual hablar como anemia ferropriva, sino quizás relacionarlo con cuál es la etiología, ¿no? de lo que está provocando la anemia, qué sé yo, si puede estar asociado a déficit a desnutrición, por ejemplo, ¿no es cierto? O que haya una alteración gastrointestinal con alteración en la absorción de los nutrientes, ¿no es cierto? Y obviamente va a tener sus consecuencias si tenemos estas condiciones aisladas, porque bueno, no va a ir solo, o quizás una parasitosis intestinal que esté produciendo la anemia. Entonces, más que, no solamente para tomarlo como algo aislado, sino más bien pensar en qué condición asociada o cuál es la etiología, qué es lo que lo está provocando. Eso sería lo más importante, porque bueno, de que hay repercusión, va a haber repercusión si, por ejemplo, se trata de una mala absorción de nutrientes a nivel intestinal que va a provocar una desnutrición y va a haber repercusión sobre el neurodesarrollo. Eso lo sabemos y lo vemos quizá todos los días en más de un paciente. Tal vez, Roger, ¿algún comentario? Sí, es evidente que la anemia ferropriva, ¿no? El hierro es un elemento fundamental, ¿no? A nivel de lo que significa dos situaciones. Uno, el tema de generación de neurotransmisores y el tema de la mielinización, ¿no? Está demostrado de que los niños con anemia ferropriva tienen datos de hipomielinización, ¿no? Y eso se ha demostrado a nivel de estudios tanto de resonancia magnética principalmente, espectroscopía y resonancia magnética como tal, ¿no? En los cuales se puede ver el tema de la mielinización, incluso tractografías, ¿no? Y también a nivel del tema de los neurotransmisores. Sabemos que el hierro es un importante mediador en la síntesis de neurotransmisores, principalmente el GABA, serotonina y dopamina. Y de estos tres, la dopamina,
Es de hecho por eso de que se ha relacionado con el tema del TDAH, un poco el tema del hierro, sin resultados conclusivos, aunque algunos estudios últimamente han arrojado algunas cosas bastante interesantes en relación a eso, incluso recomiendan el hierro en TDAH, pero más allá de aquello, creo que por ahí va el tema del hierro y de la importancia, obviamente, y es evidente este tipo de situación a partir de lo que comentábamos de los periodos sensibles, que durante el embarazo e incluso durante los primeros 6 meses, la anemia va a generar un mayor problema en la expresión génica de esto que es la mielinización principal, ¿no? Entonces creo que ahí la anemia en el embarazo es fundamental para el tema de la mielinización, ¿no? O sea que es importante tomarlo en cuenta hasta como política pública, ¿no? Sí, yo quiero aportar, eso que dice Roger es absolutamente cierto, y hay estudios que dicen que la anemia en el primer año de vida produce una disminución de 10 puntos en el CI final del niño. Entonces eso nos habla de que el rol del hierro es fundamental, sobre todo en lo que tú hablabas en la mielinización y también en los aspectos de control, y esto está relacionado con la dopamina. Es muy, muy frecuente que ustedes ven los niños con anemia, pues son niños más irritables, llanto fácil y espasmo del sollozo. Entonces, así asociado espasmo del sollozo a anemia, y que muchas veces normalizando la hemoglobina, pues los espasmos del sollozo son menos intensos, y eso está relacionado muy probablemente con este proceso en el que participa el hierro. Pero sí está 100% demostrado que una anemia, sobre todo en el primer año de vida, nuevamente en los periodos más sensibles y de ventanas de oportunidad, pues pueden generar una disminución en el coeficiente intelectual. Bueno, vamos a dar cabida a 2 preguntas más. Nos hacen la siguiente pregunta: si el proceso de desarrollo concluye alrededor de los 5 años o continúa. No sé si cualquiera de los disertantes y de los panelistas puede dar una respuesta al respecto. Roger. Roger. Bien, la primera situación, el neurodesarrollo en realidad es como un continuo, ¿no? Es como un continuo. Toda la vida. Es evidente, exactamente, ¿no? El neurodesarrollo no solo se aplica a los primeros 5 años, no, es un continuo de la vida. Es tan amplio como la vida misma, ¿no? Porque estamos allí, entonces no podemos nosotros relegar solamente eso. El tema de lo que implica el tema del concepto de neurodesarrollo que estamos abordando tiene mucho que ver con los fenómenos y conceptos que hablábamos, neuroplasticidad y demás, que son mucho más evidentes durante los primeros años. Es por eso que nos importa tanto, ¿no? Si bien es cierto de que durante toda la vida hay plasticidad, durante toda la vida hay neurogénesis, sinaptogénesis y demás, mielinización inclusive, ¿no? Pero esos fenómenos bajan mucho su nivel de expresión, tanto a nivel genético como molecular, por ende, que los cambios que se pueden generar no son tan evidentes y no son tan duraderos como cuando esos cambios suceden, para mal o para bien, durante los primeros años, ¿no? Entonces, ese más o menos es la situación con el neurodesarrollo. Sí, bueno, exacto, lo que dice Roger es más o menos lo que se tiene idea, y él mostraba un cuadro de los periodos sensibles en el que se va viendo a la edad y las edades en los que se va dando los procesos de desarrollo cerebral, y él mostraba una línea continua que va desde pues esos 5 hasta 30. Dicen que la mielinización aprox termina a los 33. Algunos de acá todavía están mielinizando. Pero en realidad, todavía, muchachos. Pero en realidad estos procesos de aprendizaje, sinaptogénesis, pueden continuar. No significa que se detengan. Sí, lo que cambia es la velocidad de adquisición. Y eso se veía en esa subcurva de Roger, ¿no es cierto? Los primeros años, sobre todo los 2 primeros años, la velocidad es increíble. Ya a medida que pasa el tiempo, pues va reduciendo. Entonces, nos concentramos, creo yo, en los primeros 5 años como los de máxima adquisición de habilidades y las habilidades más importantes, si quieren,
pero no significa que después no se sigan adquiriendo nuevas habilidades. Ya son procesos diferentes, pero se sigue con el neurodesarrollo. Bueno, vamos a dar cabida a una pregunta más. Nos pregunta el doctor Joseph Henao sobre el tema de la tartamudez, si es un trastorno específico del lenguaje, la disfemia, tartamudez. No hemos hablado mucho del lenguaje, pero es una de las áreas inherentes al neurodesarrollo. Me gustaría que Víctor Hugo nos pueda hablar algo sobre una puntualización sobre lo que es la tartamudez canónica, la fisiológica, y la tartamudez ya como un trastorno. Bueno, sí, sabemos que es un trastorno muy puntual del lenguaje, ¿no es cierto? Muchas veces no hay una etiología bien definida, pero sabemos que Estamos teniendo problemas con la conexión de Víctor Hugo, me imagino. muy relacionado a otros puntos. No se ve. Doctor Cuellar, adelante. Tal vez Heidi. Ahora, doctor, ahora sí lo escuchamos. Hola, ¿sí? ¿Se oye? Sí, ahora sí lo escuchamos mejor. Bueno, lo que mencionaba, ¿no? Es un trastorno muy puntual del desarrollo del lenguaje. Puede estar asociado, si bien la etiología quizá no bien definida en la mayoría de las situaciones, pero que puede estar asociada. Creo que no, que tenemos problemas con el internet del Estamos doctor con, Víctor Hugo. ¿cierto? Sí, a mí también me sale inestable. Bueno, existe esta espasmofemia o disfemia funcional durante los primeros 5 años de vida, en el cual el niño, al inicio sobre todo de la palabra, inicia con una tartamudez. Usualmente empieza a los 2 cuando empieza a generar más vocablos, pero mejora. Ya, producto del desarrollo, usualmente a los 5 años, esta tartamudez funcional, disfemia funcional, mejora. Pero si esta persiste más allá de los 5 años, ya se considera un trastorno, una disfemia no funcional, y este ya constituye un trastorno. ¿Cuál es el origen de esta infemia? En realidad no hay una clara causa específica. Sí tiene un origen funcional muy ligado a la parte emocional. Ustedes han visto, los chicos tienen esta tartamudez en contexto emocional, y puede tener también algunos aspectos genéticos de por medio. No he revisado, no he visto al respecto, pero sí es un trastorno emocionalmente ligado y que crea una alteración funcional. En estos casos, ya después de los 5 años, en realidad el trastorno es ya un poco más difícil de manejar, requiere una terapia integral, una terapia de lenguaje y una terapia psicológica. No sé si ustedes han visto esta película, El discurso del rey, por ejemplo, en el cual está claramente interpretado el personaje del rey Eduardo II, creo que era, que tenía una tartamudez, y la serie de terapias que fue a dar el discurso tan importante en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto más o menos grafica lo que se trata de este problema. Ya es un problema más complejo en el que intervienen otros factores emocionales, no solamente la espasmofemia. No sé si alguien... Bueno, vamos a dar por finalizada nuestra segunda sesión del módulo de neurología infantil. Invitándolos, tenemos 6 temas más que son muy interesantes, y la mayor parte de estos temas van a estar dados por profesores de Chile, de la Argentina y de México. Entonces quedan cordialmente invitados. Agradezco la participación. Hemos tenido entre 110 y 120 asistentes, que me parece para el tema de la noche más fría del año de San Juan está muy bien.
los felicito tanto al expositor como a los panelistas y felicito a todos los organizadores de este segundo módulo de neurología infantil. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, buenas Un noches. saludo. Gracias, buenas Buenas noches. noches, buenas Muchas noches. gracias. Feliz San Juan sin quemar. Eso. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por su Gracias, apoyo. buenas Muy noches. amable. Gracias, doctora.